agradezco mucho el interés en la cuestión. Y la idea mía era, digamos, no repasar, me parece que hace poco sentido esto, no repasar, digamos, las filminas. Se repartió con antelación para poder entrar en algún tipo de intercambio a partir de la lectura del documento. No sé si todo el mundo tuvo oportunidad de leerlo, y no es ningún pecado si no ha sido así tampoco, desde ya. Pero, digamos, me parece que sería importante, como eso ya está cristalizado ahí, aunque se lea a posteriori, voy a tratar de hacer una exposición sobre algunos otros aspectos que me parece importante remarcar, 2 o 3, aunque la lectura del documento sea conveniente que fuese previa, aunque termine siendo después posterior. Sé que Aníbal lo leyó y que me está esperando con una batería de preguntas, así que estoy listo para tratar de atajarlo. Me parece que es importante tomar en cuenta un par de reflexiones de encuadre. La primera, para que esto no sea un ejercicio academicista en el vacío, me parece que es importante contextualizarlo en términos de línea histórica, digamos, en qué lugar del amplio, infinito espectro de las ideas ubicamos la discusión sobre estas dos temáticas particulares, la de democracia social y la de democracia económica. La de democracia social, bueno, uno simplemente trata de ser un modesto discípulo de las enseñanzas de Raúl, a partir del Grupo Esmeralda, del aporte de Portantiero, de las cosas que se saben históricamente, del discurso fundamentalmente, yo diría, del discurso fundacional de Parque Norte, y aquella conceptualidad que a mí me parece sustancial de poder digamos, remarcar permanentemente, y es que todavía tenemos inconcluso el desafío político, el proyecto político, digamos, de la democracia recuperada del 83. En el 83 se recuperó la democracia formal y falta todavía darle la dimensión social. Esto lo decía Raúl desde un principio, no fue simplemente una noche iluminada previa a Parque Norte ni un impromptu posterior, era un proyecto político explícito que no era solamente de la autoría propia de Raúl, pero que no podía haber sido llevado adelante si no hubiese sido con el liderazgo de Raúl. Y esa es una cuestión que hoy está muy presente. Y retoma, como todos sabemos, fundamentalmente en una tradición que empieza con el MIR a mediados de la década del 40, y que se cristaliza, en realidad empieza antes, empieza con los movimientos más primigenios de la juventud radical de la provincia de Buenos Aires a comienzo de la década del 40. Y pongo, digamos, una referencia histórica concreta en el Congreso de la Juventud de Chivilcoy en el año 42. Raúl es un emergente, digamos, con liderazgo cristalizado muchos años después, varias décadas después inclusive, de ese grupo. Versión que conozco de manera muy directa porque para mí, por lo menos, tengo la impresión de que mi padre también fue un integrante activo del pensamiento y el desarrollo de ideas de esa generación desde ese origen. Por supuesto que después eso convergió con otras fuentes y fundamentalmente con las fuentes cordobesas y con la intransigencia de tradición sabatinista desde Córdoba y todas las cosas que la historia nos enseña, que no voy ahora a repetir. Pero lo importante a tomar en cuenta es que la idea de reivindicar estos conceptos está en la tradición de tratar de hacer un aporte de afirmación de identidad sin ningún sentido de nostalgia, sino con un sentido revisionista presente, pero de continuidad de esa línea histórica fundacional de la intransigencia radical primero en Córdoba de fines de los 30 y luego de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a partir de mediados de los 40. Y en esa línea hacer pie en particular en el camino, en el constitucionalismo social de Crisólogo Larralde, de quien, como sabemos, se cumplió ayer un nuevo aniversario de su natalicio. Entonces, en esa tradición, que es una tradición de un radicalismo laboralista, de un radicalismo que se entiende progresista porque trata de atender, digamos,
verdaderamente, digamos, auténticamente la policondición de clase del partido, que ha sido un sello de tradición de su conformación desde un principio, que trata de complementar sobre los aspectos más liberales en el sentido del pensamiento político liberal, más auténtico, más republicanista, que trata de complementar sobre el pensamiento digamos, más institucionalista, liberal, con un pensamiento más activista en lo social, con fuerte raigambre de pensamiento nacional y con fuerte raigambre en algo que también Raúl hacía mucho hincapié, muchísimo hincapié. Hay que revisar un poquito también algunos de los discursos de Raúl que todos creemos conocer, pero que un poco han quedado en algunos aspectos sustantivos un poco en el olvido con las últimas acciones políticas del partido de los últimos tiempos. Y es el de la soberanía popular. Entonces, tanto en materia social como en materia económica, es importante tratar de concebir, tratar de entender, hacer un esfuerzo de entendimiento de qué significa la reivindicación de la soberanía popular, sin que esto nos lleve a pensar en términos facilistas y populacheros y populistas, más al estilo de los supuestos primos, cada vez parientes más lejanos, pero no importa. Digamos, pero sí en el sentido de democratizar procedimientos, en el sentido de lo que hoy se diría en el lenguaje más corriente, una política que atienda menos a las superestructuras de la corporación política y más a las necesidades de la gente. Este es el sentido de democratizar, de introducir el término de democracia social, a mi modesto modo de interpretar a Raúl, y de democracia económica, a mi modesto modo de interpretar a las bases de acción política del Congreso del 44, digamos, de donde surge el concepto de democracia económica. Y que está mencionado ahí en el documento. Digamos, para mí, este es el punto, es cómo mejor atender a aquellos sectores más vulnerables, permitir democratizar la acción política económica y además hacerlo desde una perspectiva de afirmación soberana, en un contexto donde necesariamente, sin embargo, tenemos que entender la necesidad de integrarnos a la globalización, integrarnos al mundo, integrarnos a través de los procedimientos existentes, pero que yo entiendo que hay maneras, y lo prueban claramente la disputa entre los países más ricos, de poder hacerlo, que tienen otra perspectiva porque tratan de incidir sobre terceros, no sería el caso nuestro, pero que tienen maneras de poder hacerlo también de forma compatible con mecanismos de afirmación soberana propia. En el caso de ellos, porque disputan espacios de terceros en la geopolítica. En el caso nuestro, simplemente como afirmación de nuestro propio espacio nacional y regional. Entonces empiezan a tomar otro tipo de visión, otro tipo de contenidos, no solamente los instrumentos, sino también las instituciones que se pudieron haber ido creando en el proceso. Por ejemplo, en términos de instrumentos, dejamos de ideologizar los instrumentos no son ideológicos, lo que es ideológica es la política económica, los instrumentos, son neutros, son instrumentales. Es como pretender asignarle bondades o perversidades a un destornillador, y depende cómo lo queramos usar. Si lo usamos para cortar un bife va a ser un desastre, ahora si lo usamos para destornillar va a ser eficaz. Bueno, lo mismo pasa con cualquier instrumento de la política económica, sea de prescindencia y de acompañamiento de parte del Estado en relación a los mercados, o bien sea más intervencionista y orientador de parte del Estado también hacia los mercados. No hay ideologismos en los instrumentos, insisto, hay ideologismos en el contenido de la política económica, y por supuesto la política económica no son una medida aislada o dos o tres, sino que es un conjunto de medidas con una orientación concreta, y esto es justamente el gran déficit que venimos arrastrando en Argentina de la democracia recuperada. Es la incapacidad, por las circunstancias que fuese, pero fundamentalmente por falta de decisión política, a mi manera de ver, de recuperar capacidades de reivindicar soberanía popular. Hay soberanía popular en el sentido electoral, y hasta en el sentido electoralero también, pero no lo hay en un sentido de afirmación de línea política, y no lo hay en un sentido de visión más estratégica. Esto, que no es otra cosa que una deserción del Estado en sus roles fundamentales, o en uno de sus roles fundamentales,
creo yo que es la madre de todas las batallas. Está en el corazón mismo, por lo menos conceptualmente, de todos los problemas de corsi y ricorsi, avance y retroceso, gobiernos de un signo y después del signo opuesto, ciclos de subas y de bajas y demás, que nos ha llevado como conclusión, como corolario, por lo menos hablo del 83 a esta parte, para no remontarme más atrás en la historia, a una suerte de estancamiento secular, que en términos económicos y sociales ha significado, en términos económicos, un proceso estructural de estanflación, y hoy ni siquiera de estanflación, yo diría de recesión e inflación, digamos, de caída e inflación, ya no de estancamiento. Posiblemente esto sea el comienzo de un ciclo de caída, tomando los 4 años de Macri y los 4 años que terminan resultando de Fernández, respecto de los procesos de estancamiento de década y media previa. Y ciertamente inflacionarios, en un contexto permanentemente inflacionario, que es como ajustan estos procesos de falta de desarrollo. Digamos, en términos sociales, se manifiesta por algo que es una patología, yo creo que gravosa, de la cual entiendo que hay poca concientización en el país, a pesar de que es un tema de la primera plana en todos los diarios y del primer tratamiento en todas las academias y en todas las universidades, pero que sin embargo me parece que no hay una conciencia acabada en la dirigencia nacional, no solamente política, sino de todas las estructuras corporativas, como para poder encarar de una manera, digamos, tan seria y dramática como el tema amerita, y que es la fabricación consistente de nueva pobreza en el país. Este es un país en vías de subdesarrollo, no en vías de desarrollo. Es un país, como mencionamos creo que en la oportunidad anterior, digamos que es el único caso en el mundo, por lo menos en los últimos 10 años, que fabrica consistentemente pobreza, y la fabrica además a tasas muy altas en periodos muy cortos. Normalmente podemos encontrar casos de pobreza estructural en muchos lados del mundo, y algunos seguramente van a ser mucho más difíciles de revertir que lo que podría eventualmente uno imaginar pudiese ser en un país de desarrollo intermedio como se lo califica normalmente a la Argentina, o por lo menos con los recursos que todavía sostiene la economía argentina, tanto los naturales, que son más perennes, como eventualmente su deteriorada estructura productiva, pero todavía, digamos, existente. Sin embargo, son países que no crean nueva pobreza, no pueden remover la preexistente, y ciertamente es estructural. Bueno, Argentina crea nueva pobreza, y esto no es a la luz de un ciclo económico particularizado, más profundo que otros, como pudo haber sido el 2001 o es ahora la pandemia. Esto es a propósito del corsi y ricorsi, de ciclos de subas y de bajas, que pueden ser más profundos si la situación se agrava cuantitativamente más, o pueden ser menos profundos si la situación persiste de todas maneras también, y a través de los cuales, cada vez que el ciclo de baja y suba genera todo el ciclo completo, nos vamos a encontrar con que el umbral de pobreza estructural es cada vez más alto. El umbral de la pobreza estructural en los años 60 no pasaba de ser del 1 o del 2%, y los índices de pobreza no excedían el 3,5%, de los cuales la pobreza estructural se podía calcular, estimar en torno al 1 o al 2% según los años. Bueno, de ahí a hoy llegamos a niveles de pobreza que rondan el 45% y que se van acercando peligrosamente ya a la mitad de la población. Como sabemos, hay sectores, digamos, cortes poblacionales donde el problema es aún más grave, y en el caso de los jóvenes sabemos los índices que hay, que exceden largamente el 50 y hasta el 60% según la región territorial que se trate. Pero que viene acompañados permanentemente de incrementos del umbral de pobreza estructural. El umbral de pobreza estructural pasó a ser por varios años del 10%, pasó de ahí a un umbral superior en torno al 17-18%, pasó de ahí a estar en torno al 25% hacia fines de la última gestión cristinista, y hoy yo diría que no puede estar seguramente por debajo del 30-35%. A propósito, en particular, de la pandemia, más allá que el origen de la pandemia no sea ya una inacción o resultado de las peleas y las disputas seculares entre los argentinos, sino un factor externo. Pero, digamos, en otros lugares el efecto sobre los parámetros estructurales
no ha sido tal. Las caídas pueden haber sido muy profundas, pero son partes del ciclo coyuntural de caída de la economía a propósito de la pandemia. O sea, si se recuperase el ciclo, los umbrales estructurales seguramente se van a ver muy poco afectados. En Argentina, cada vez que estas cosas pasan, y mucho más con ciclos que empiezan a ser cada vez más agudos en su pendiente de caída y eventualmente ojalá fuese también de subida, pero siempre las subidas son menores que las caídas, de ahí el decrecimiento persistente de los últimos tiempos, los umbrales o los parámetros estructurales de drama social son cada vez mayores siendo estructurales, o sea, no se remueven con una fase ascendente del ciclo. Así que, digamos, este es el contexto en el cual tenemos que situar esta cuestión. Por un lado, una perspectiva de reabordar, digamos, elementos de afirmación doctrinaria, identitaria, que nacen desde la incorporación de la dimensión social y del constitucionalismo social de la década del 50, posterior al movimiento del 45, de la década del 50, digamos, de la Constitución del 57, el artículo 14 bis como elemento paradigmático. Y yo diría, en términos prácticos, porque esto no han sido solamente formulaciones teóricas, del gobierno de don Arturo. El gobierno de don Arturo, que fue la primera experiencia radical de aplicación concreta del artículo 14 bis, a partir de la instauración del el salario mínimo vital y móvil, entre otras tantas cosas. Pero es el artículo 14 bis en sus tres componentes. Es en el sentido de, digamos, la reafirmación de los derechos laborales, es en el sentido de la reafirmación de la democratización de las representaciones sindicales, y es en el sentido también de reestructuración. Esta es una demanda que por lo menos está debidamente reconocida, aunque no debidamente encarada, de reestructuración de todo el sistema previsional para hacerlo sustentable. Por supuesto que es fácil formularlo, no es tan fácil hacerlo, todos lo sabemos, pero que bueno, me parece que el partido frente a todas estas cuestiones, cualquiera de las tres, mira absolutamente para otro lado. Entonces, por un lado, esta tradición, y por el otro, la necesidad de encontrar soluciones concretas, de abordaje concreto, en línea de afirmación de esta tradición histórica frente a un proceso que es secular, de estancamiento, ahora de caída y de inflación en la Argentina, y en particular en estos tiempos de dramaticidad agudizada y de necesidad de encontrar soluciones alternativas de consenso para la salida de la crisis al momento de la pospandemia. En esa perspectiva tenemos que entender tanto el concepto de afirmación de democracia social y el concepto de afirmación de democracia económica. En la democracia social, lo dice el documento, yo no me voy a repetir más allá de afirmar esto, que me parece que es lo más sustantivo, no es solamente la incorporación de lo social a lo formal democrático, a lo institucional democrático o a lo normativo democrático. Es más que eso, es darle a la democracia un salto cualitativo de tipo madurativo, es darle a la democracia elementos de sustentabilidad, darle a la democracia capacidad de accionar sobre las demandas del pueblo, de la población, de la gente. No solamente, digamos, en un sentido de ejercicio formal de las libertades, sino de poder satisfacer necesidades ingentes, crecientes e imperiosas, inclusive algunas de la dramaticidad que conocemos. Entonces, es una cuestión, digamos, de salto cualitativo, es un proceso de consolidación democrático, más que de incorporar alguna dimensión social o alguna variable a contemplar en lo social. Es darle a la democracia capacidad de credibilidad, de confianza pública, de reconocimiento como sistema, pero de reconocimiento, de afirmación de una tradición hacia adelante de afirmación democrática del país, y que seguramente en ese contexto pueda tener también el reconocimiento de propios y también de ajenos en el concierto internacional. Y eso significa, por otra parte, la necesidad de pacificación social, porque no hay manera de poder incorporar la dimensión social y tratar de aspirar a un escalón superior, madurativo, de afirmación democrática,
en un contexto de permanente crispación. Y esto no solamente es a los efectos de la convivencia pública, es a los efectos de la implementación práctica de la política. Porque yo siempre digo, me habrán escuchado quizás este concepto, en un contexto de crispación social permanente, en un contexto de disputas permanentes, en un contexto donde siempre hay alguien cortando la calle o alguien armando un despelote, o hay una situación generalizada de salarios permanentemente atrasados y retrasados y de ajustes infinitos, donde hay una lógica desde el liberalismo a que la solución es generar expectativas de inversión hacia adelante, porque la inversión es un componente necesario, chocolate por la noticia, y por lo tanto hay que generar las expectativas necesarias, o sea, acumular lo suficiente para que derrame, donde el concepto de derrame es el único concepto que hoy se le cae como idea a algún grupo dirigente en el país. La necesidad, por el contrario, es el opuesto, porque ese concepto genera un estado de crispación y de disputa social permanente. Y no hay manera de poder sentar bases de nada en términos de aplicación práctica de la política en un contexto de disputa y de crispación social permanente. ¿Por qué? Porque ciertamente no es un plafón de lanzamiento de ningún proceso de crecimiento, si estamos permanentemente peleando la coyuntura, y porque además esto tiene, como ya me habrán escuchado decir, mencionaba yo antes, correlatos de tipo distributivo, de puja distributiva de ingresos también permanente. Y en un contexto de la puja distributiva de ingresos siempre ajusta al alza de precios. Si a mí se me atrasa el salario, yo no voy a estar reivindicando que me bajen todos los precios, voy a estar reivindicando que me suban el salario. La puja distributiva siempre ajusta al alza de precios y por lo tanto va en sentido contrario de cualquier plafón también de lanzamiento de cualquier proceso desinflacionario. Por lo tanto, esto no es, insisto, solamente una cuestión de convivencia nacional, no solamente es la necesidad imperiosa, refundacional, primigenia a cualquier otra cosa, de volver a concebir un proyecto de nación común, sino que además tiene un sentido práctico de encontrar la viabilidad de la salida. Y cuando hablamos de un proyecto de nación común, ahí entra a jugar aquello que reivindicamos como, el diálogo, los diálogos tendientes a la unidad nacional y la afirmación de la institucionalidad de la política. Estos son elementos que son requerimientos de recuperar gobernabilidad, que también es un correlato directo de poder tener un proceso de pacificación social y de entendimiento común que llame a estabilizar una base a partir de la cual podamos hacer converger a los distintos factores políticos y y factoriales, o sea, los distintos factores de la producción, a un entendimiento, a un nuevo contrato político-social. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, las hablamos en términos prácticos, no solamente en términos de las grandes formulaciones. Y acá hay un tremendo déficit de la política, en la cual nosotros los radicales también tenemos un grado de responsabilidad importante y tenemos que hacernos cargo, de confusionismo. Hemos transmitido el concepto de unidad nacional un poco en el vacío, o mucho en el vacío durante mucho tiempo, al punto tal de que hoy es un concepto desgastado y descreído, a partir del cual la gente lo que entiende es un interés de la corporación política en sí misma. Y en realidad de lo que se trata es de poder sentar las bases de una nueva reformulación que es necesario en estos términos, en los términos que están ahí explicitados, de contenidos de lo que en el entendimiento personal, y ciertamente en el entendimiento de la doctrina radical, más que personal, eran las formulaciones originarias de democracia económica y de democracia social. Entonces, es importante tener esta perspectiva de las cosas y esta perspectiva de afirmación de pensamiento y de doctrina, pero para poder bajar en términos prácticos a la formulación de política y a la formulación de acción política tendiente a buscar los consensos de los cuales se habla. Acá hay gente en el partido que legítimamente, y yo sé que con toda autenticidad y es absolutamente aplaudible, reivindican el Consejo Económico y Social y reivindican son nuevas estructuras, superestructuras de diálogo institucional para poder tener entonces seguramente participación en la incidencia de las cosas y del devenir de la política pública. Y sin embargo me parece que no van más allá de eso.
en muchos casos por lo menos me consta. Y por lo tanto lo que hay es de alguna forma, yo diría más legitimada que otras en este caso, pero de alguna forma más de lo mismo, que es, bueno, yo también quiero participar, hágame un lugar a mí también. Y no se trata de eso. Se trata de que participe el que tenga que participar, pero porque hay una necesidad que es más trascendente que el mero hecho de participar. Que de todas maneras, que siempre termina siendo una visión egocentrista del proceso. Acá lo que hay es la necesidad de encontrar plafones de despegue, plafones de entendimiento, plafones de negociación de un nuevo, insisto, contrato político, social, económico. Es necesario mucho más a partir de la pandemia, ya era necesario antes. Es un tema que es preexistente y que viene casi con la misma génesis refundacional de la democracia en los 80. Quizás mucho más manifiesto hacia la segunda mitad del gobierno de Raúl que quizás en la primera, pero que también, porque de alguna manera era parte en la primera y los signos de apertura eran manifiestos, buscando también en la misma dirección algún tipo de convocatoria. Y algunas fueron muy explícitas, inclusive en instrumentos también muy puntuales y muy explícitos. El Consejo Económico y Social se creó, por ejemplo, nadie se acuerda ya, en tiempos de Raúl, y tuvo, permanencia más allá de lo que genéricamente se llamó la primavera alfonsinista en el proceso de la economía de guerra también. Digo esto para poder ser claro de que trascendía cualquier posicionamiento circunstancial de la política más doméstica o más chiquita. Y sin embargo, digamos, por supuesto que todo esto fue borrado con las barbaridades que trajo a la nación Menemato, ¿no? Yo, si a mí me permite una digresión, no es que yo tenga sesgos antiliberales, que seguramente también los tengo, pero para mí fue mucho más deleterio, mucho más incidental en sentido negativo, la experiencia peronista del menemismo que la del kirchnerismo más cerrado. Fue mucho más, frustrante, dejó un páramo mucho más despoblado y desértico que uno que otro. Pero de todas maneras, no es un problema de grado. Ambos fueron tremendas regresiones al proceso de reafirmación democrática. Y hoy estamos en una posición, casi 40 años después de refundar la democracia liderada por el radicalismo y por Raúl, en un proceso involutivo en términos democráticos. Así como Raúl decía que la democracia social complementaba a la normativa, y yo insisto, como un proceso de maduración y de consolidación democrática, en vez de avanzar en esa dirección, hemos sido en una dirección opuesta, regresiva, de involución de la estabilidad social, y a partir de ahí, y económica, y a partir de ahí de la misma estabilidad democrática y de la misma calidad institucional republicana. Por lo tanto, no nos puede sorprender que el kirchnerismo sea la consecuencia emergente de este proceso. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de estas cosas. Por supuesto que después tenemos el enorme desafío intelectual y político, todos como militantes, de poder vincular estas ideas con la práctica política, la acción política concreta. Y ahí está nuestro grandísimo desafío también como movimiento. Pero como este es el ámbito reflexivo de carácter doctrinario que nos dimos, me parece que es muy oportuno tener esta aproximación de estas cosas en este ámbito. Me parece que es importante que nosotros reflexionemos sobre el contenido de estos conceptos, y me gustaría que, si no se leyó el documento antes de estas breves digresiones, se pueda leer ahora a la luz de lo que haya quedado aquí grabado, y quizás sería útil después intentar desgrabarlo y distribuirlo por lo menos hacia dentro de la comisión, y poder, revisar aquellos aportes que se hicieron ahí a la luz de estas perspectivas. Respecto al documento, insisto con un aspecto que ya mencioné. Este es un documento que se elaboró a propósito de una presentación originaria a mediados del año 19 en Federación, en Entre Ríos, que había organizado la Juventud Radical, y que luego se complementó, se perfeccionó y se completó con otros aspectos también
para finales de ese año, creo que para noviembre del 19, en una presentación que hice en la legislatura en la ciudad de Córdoba, bajo los auspicios de la escuela Raúl Alfonsín del Comité Provincial de Córdoba. Y por lo tanto es una presentación que no contempla los elementos que incorporó el fenómeno de la pandemia a partir de marzo, abril del 2020, del año pasado. Así que debe ser repensado a la luz de esto ahora, con una agudización de la crisis y de los problemas que, insisto, ya estaban presentes con antelación y vienen de larga data, inclusive desde los 80 mismos, muchos de ellos, pero que han quedado mucho más en evidencia, se han puesto de manera mucho más cruda, digamos, a la luz de toda la ciudadanía a partir de la pandemia. Y que exige nuevos desafíos, porque ahora la coyuntura nos corre. Digamos, venimos abordando esto como problemas estructurales, y como tales, bueno, uno, si bien son siempre urgentes, porque vienen acumulando atrasos tras atrasos durante muchas décadas, y esto hace, digamos, un sentido de urgencia de poder abordarlos de una buena vez, ahora frente a la necesidad de la inmediatez de la coyuntura, de la tensión, de la necesidad de contención social y de la necesidad de recuperación económica que la coyuntura impone en lo más inmediato, bueno, lo hacen todavía mucho más urgente. Por lo tanto, me parece que es un tema no solamente de reflexión general, sino que es un tema también de reflexión de actualidad, y que tenemos que darnos rápidamente algún tipo de correlato de estas ideas, de debate, de afirmación, de divulgación, en fin, de consenso, si fuera del caso. Estas son propuestas que uno aporta al debate, que no asume como dadas, más allá de que están enraizadas en las mejores tradiciones de pensamiento del partido, pero que los tiempos cambian y por supuesto el debate actual es el que termina dándole forma a las cosas, pero que rápidamente nos tiene que poner en posición de poder abordar no solamente el desafío de estos conceptos, de abordar estos conceptos, sino, como dije recién, de abordar la relación de estos conceptos con la acción política concreta frente a las necesidades ingentes de la hora y de la coyuntura. Y poder tener entonces una capacidad de formulación propositiva, consolidada doctrinariamente, pero también en un sentido pragmático, práctico, concreto, propositivo hacia la ciudadanía, con visión de aspiración, de capitalización política y electoral en la coyuntura y en lo más inmediato que se pueda. Así que yo creo que son los temas prioritarios por excelencia. Y me parece que es muy, muy útil, y valoro mucho la creación de este ámbito, valoro mucho la coordinación de Jorge en este sentido, con el criterio, la apertura y la guía que da él, y no te voy a cobrar plata, Jorge, porque me parece que estos son temas fundamentales que no se discuten hace mucho tiempo en el partido, y que nosotros tenemos la obligación de conciencia, de convicción, de afirmación filosófica, pero fundamentalmente de afirmación política y práctica, para poder desarrollar propuestas que no sean anecdóticas, marginales o meramente circunstanciales, dependiente de la coyuntura, en un sentido propositivo, recuperador de la identidad del pensamiento partidario. Creo que este es el camino. No lo hago por pertenencia dogmática a donde pertenezco, a pesar de que me van a tener que matar, no me van a poder arrancar nunca, ni aún ni muerto, de adentro del partido. Pero, y por lo menos de un partido que luche por su afirmación identitaria y doctrinaria, y todavía tenga alguna reserva para hacerlo. Pero hay que darle contenido de propuesta concreta a la acción política, y nosotros como movimiento tenemos una responsabilidad de asumirnos en este sentido ante las defecciones que todos conocemos, que ya son tan gravosas y tan dramáticas, que ponen inclusive en riesgo de supervivencia la continuidad no política, no doctrinaria, no histórica, pero sí como organización política del partido. Así que aquí corto para no hacerla más larga. Espero haber sido más o menos explícito y que se me haya podido entender, cosa que no siempre sucede, dada mis tendencias a poder a veces ir por más allá de ciertos vericuetos, pero creo haber sido suficientemente claro. Por lo menos ese fue el intento, y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta, consulta
participación y demás que ustedes entiendan del caso. Así que les agradezco la atención. ¿Puedo hablar, Jorge? ¿Estoy abierto? Está abierto. Ahí está, cada uno lo puede abrir. Yo tengo 3 preguntas, Gustavo. Algunas ya las habíamos hablado, pero voy a hacer hincapié en 3 cosas que vos planteaste ahora nuevas. Una es el concepto de ética de solidaridad que había planteado Alfonsín, si podés aclararlo un poco más, que yo creo que está implicado con este tema que vos estás planteando ahora. ¿A qué se refiere él con ética de la solidaridad? La segunda, que me llamó mucho la atención, vos hablaste de un revisionismo de ideas. Ampliame un poquito más hasta dónde y a qué exactamente vos te estás refiriendo. Y la tercera es, ¿a qué te referís cuando vos hablas de un nuevo contrato político, social y económico? Que yo creo que es clave, ¿no? Pero bueno, definamos exactamente, en la medida de lo posible, en este ámbito tal vez un poco acotado, lo más exactamente posible a qué te estás refiriendo. Y también quisiera saber, cuando vos hablas de revisionismo, exactamente hasta dónde y qué exactamente querés tocar cuando vos planteas el revisionismo. Perfecto. Repetime la primera, voy a empezar por orden, pero repetime la primera. ¿A qué te referís cuando hablas, cuando Alfonsín hablaba, nosotros un poco lo tocamos, pero yo quisiera profundizar? Ética de la solidaridad. Ética de la solidaridad. Bueno, digamos, yo no voy a ser exégeta de Raúl, porque aparte él lo puso por escrito y yo haría mal en ser intérprete, siendo que lo escrito es un vínculo directo con el propio Raúl, no me corresponde a mí ese rol. Pero te voy a dar una interpretación sencilla, lo voy a traducir a algo muy, muy básico, para poder facilitar el diálogo. Digamos, primero, digamos, es el concepto de ética. Todos sabemos lo que es ética, no voy a dar ninguna lección al respecto. Y esta no es una visión moralina de la ética. Pero la ética supone, en este caso, a mi modesta interpretación, la reincorporación de comportamientos, dimensiones conceptuales y ejemplaridades de acción en la acción política de la ética pública. ¿Y qué es la ética pública? Bueno, yo lo traduzco en términos muy sencillos. Es trabajar para el interés común, no para el interés propio. Aunque el interés propio sea un interés de pertenencia, sea un interés legítimo de trabajar para el propio partido y para el propio espacio, para empujar las propias ideas, aún suponiendo que todo eso funcionara bien y de manera auténtica y con honestidad intelectual. Porque también eso es una visión interesada, en definitiva. Trabajar para interés común es tener sentido de sacrificio, es tener sentido de servicio. Son cosas que parecen antiguallas, que parecen discursos de vejestorio, pero que son componentes imprescindibles de toda acción pública. Porque no hay manera de poder desarrollar la acción pública si no es a través de mecanismos de confianza pública. La democracia es un sistema por el cual los representados gobiernan a través de sus representantes. Y para eso tiene que haber confianza pública en los representantes. No se puede tener un sistema democrático si no hay plena vigencia de la confianza pública. Y para que haya confianza pública, tiene que haber representantes que sean acreedores de esa confianza pública. Y por lo tanto tiene que haber ética pública. Entonces la primera dimensión de la ética de la solidaridad, entiendo yo, es una dimensión de ética pública. La segunda, obviamente, es el concepto de solidaridad, que es un concepto que todos entendemos claramente. Y esto significa una convivencia social donde haya principios valorativos. Ciertamente, si no los hay, porque obviamente en sociedades y en contextos altamente deteriorados y altamente degradados, lo que hay empieza a haber es un sálvese quien pueda y, como te dije, una puja distributiva y una puja de tipo social permanente que se normaliza inclusive como si fuera el estado normal de las cosas.
y esto no, muy alejado de cualquier lucha de clases, no me entiendas mal, ¿no? Digamos, simplemente es un tema de armonía en la convivencia. Y para lo cual tiene que haber ciertos parámetros digamos, de entendimiento de la solidaridad, que son componentes en definitiva del reconocimiento de un proyecto común de nación. Vos vas a tener solidaridad si vos tenés una formulación de un proyecto de nación. Y entonces vas a ser solidario con tu compañero aunque tenga una condición distinta, o venga de otro lado, no venga de tu pueblo, o sea el chico pobre o el chico rico de la clase. Porque vas a estar embarcado en un proyecto común. Y esto sí es una responsabilidad dirigencial. Yo, lejos de creer en cualquier actitud filosófica vanguardista, no creo en las vanguardias, no creo en las bajadas de línea, por el contrario, reivindico la soberanía popular y por lo tanto filosóficamente lo que reivindicamos acá en el movimiento. Es una de las razones que me llevó a estar acá de manera inamovible, que es la construcción de abajo hacia arriba. Por lo tanto, digamos, yo no planteo esto, digamos, desde una perspectiva de tipo paternalista. Dejemos eso para los populismos, ¿sí? Y para los populismos bien intencionados, porque después están aquellos que son mentirosos, hablan de estas cosas pero hacen fascismo oculto por otro lado, ¿no? Para ser clarito y conciso. Y no por esto vos sabés que es muy lejos yo de tener actitudes más ¿cómo te diría? Polarizadas. Ahora, entendamos que el concepto de solidaridad, tal como lo entendió Raúl, es un concepto imprescindible. Yo, por ejemplo, no me opongo, reivindico, no he querido generar una controversia, pero lo he dicho, digamos, cada vez que se me preguntó, la idea del impuesto a la riqueza. Pero no es un impuesto a la riqueza entendido en un sentido solidario. Esto es un impuesto a la riqueza entendido en un sentido fiscalista y de aprovechamiento de capitalización política. De vuelta a la mentira kirchnerista, el doble uso, el gatopardismo. El manoseo de las banderas legítimas. Entonces hay que oponerse, porque la composición efectiva del proyecto de ley termina siendo un despropósito técnico, por otra parte, que violenta cualquier tipo de norma, de regla y de principio de tipo tributario. Pero no es a la filosofía del concepto, y ahí está nuestro gran desafío. Porque, bueno, a ver, ¿te opones o estás de acuerdo? Si estoy de acuerdo con el principio, pero no con el proyecto, ¿y de qué quedamos? Eso es medroso, es tibio, como se me dijo alguna vez, y facilita el avance del oficialismo. Bueno, ahí está el desafío. Es decir, tener una posición esclarecida sobre esto no significa ser tibio. Por el contrario, significa para mí un acto de afirmación doctrinaria, de principios y de ideas. Y si se quiere, una diferenciación por proponer una mejor gestión política del chauvinismo y del gatopardismo y de la chapucería improvisada del oficialismo. Es distinguirme, digamos, por acción política, no porque me afanó la bandera, resulta que tomo la que nunca reivindiqué. Es un desafío de la puta madre, con perdón de las damas. Pero yo lo asumo desde mi posición, humildemente, desde donde me toca. No le rehuyo, si no me entrego. Me entrego, digamos, entrego mis convicciones a otras cosas. A un sentido pragmático que me lleva a donde no quiero estar. Entonces nadie reniega, digamos, del sentido práctico, concreto de la política. Pero tampoco por eso tenemos que rehuir los desafíos. Entonces, volviendo al concepto de solidaridad, es así de simple. Es cómo hacemos para encontrar un espacio de consenso de un proyecto nacional que tienda a una sociedad más igualitaria, más equilibrada, menos asimétrica, donde no sea tan patológico y tan patético las contradicciones tan aviesas de salir de la riqueza más opulenta y exhibicionista y a las pocas cuadras caer en una villa miseria. Eso no es la Argentina que nosotros deseamos. No es la Argentina que nadie desea. Y sin embargo es una Argentina creciente permanentemente desde hace muchas décadas. Ese concepto de ética y de solidaridad la vio Raúl hace 40 años. La vio Raúl, insisto, y un grupo de gente que terminó conformando el proyecto político del 83. No fue Raúl solo, pero no podía haber sido, insisto también, llevado adelante sin el liderazgo de Raúl.
y Raúl se apoyó aún por fuera de este grupo de génesis original, digamos, en términos políticos partidarios, en el apoyo de otros intelectuales de otros orígenes que también hicieron una grandísima contribución a la afirmación de estas ideas. Bueno, ese proyecto hoy está no solamente inconcluso, sino, repito, hemos involucionado respecto de ese proyecto y por lo tanto es un grandísimo desafío, tan grande o más grande que en los 80, porque aparte es de mayor dimensión cuantitativa y cualitativa y nos encuentra a nosotros mucho más desarmados, así que el desafío es mucho más grande y sobre eso tenemos que tener una conciencia, yo te diría, ser el elemento rector que prime nuestra acción política hacia adelante. Esa es mi particular manera de ver las cosas. Ese es el concepto de ética de la solidaridad tal como yo lo interpreto. La segunda pregunta, te pido que también me la repitas. El revisionismo, vos planteaste así, muy abuelo de pájaro, largaste la terminología del revisionismo de idea, pero lo dejaste ahí flotando. Bueno, todo esto que estamos haciendo, todas estas disquisiciones, son de alguna forma revisionistas. A esto apunta el concepto. Es tomar de las fuentes de origen los conceptos que hoy son conceptos políticamente reivindicables, pero son políticamente reivindicables no porque estamos buscando, digamos, un argumento lindo para poder usar políticamente hacia afuera, sino porque siguen estando vigentes, tan vigentes como entonces, pero aún más, porque te insisto, los problemas de entonces hoy están vigentes en su concepto, pero en su dimensión agravada y en su caracterización también agravada. No solamente hay más desigualdad, sino que aparte la desigualdad es mayor entre un polo y otro de la desigualdad. Está doblemente agravada. Entonces, hoy está más vigente que nunca, tanto el concepto de la democracia social como el de la democracia económica en un sentido más amplio y sus contenidos específicos. El revisionismo está en el desafío que mencioné, que traté de interpretar en la breve disponibilidad de la charla, de poder darle contenido político. Primero, revisión actualizada a qué significa eso en términos concretos. Y luego poder darle contenido de acción política y de capitalización política a llevar adelante esas ideas. Por ejemplo, para no quedar en la cuestión meramente de definiciones, sería una forma de revisar estas cosas, revisar cuál es nuestro rol de inserción en la política económica exterior, como parte de una política exterior también revisada integralmente. La tradición radical ha hablado de la prescindencia en los asuntos internos de otros estados como una consigna universal, pero es bastante limitado el espacio de aplicación de esa consigna. Eso no es un mecanismo, digamos, genérico de inserción internacional. El mecanismo genérico de inserción internacional es qué rol vamos a cumplir nosotros en el contexto internacional. Y yo diría que ese rol en la tradición radical, más que ninguna otra, y ciertamente por fuera de la mentira chapucera de toda la vida del peronismo, que insisto, va para cualquier lado, pero aparte dice una cosa y va para el lado contrario al mismo tiempo, y encima tampoco dice siempre lo mismo y va para cualquier lado hasta en lo que dice, según sea el turno de gobierno. La tradición nuestra ha sido muy contundente. Es en el sentido de establecer un diálogo horizontal hemisférico, tener un rol participativo como país intermedio y, bueno, de reconocimiento en su momento hoy más degradado, pero que habría que ver de poder recuperar el espacio como representación de un diálogo que luego sea un diálogo sur-norte, norte-sur. Esto, digamos, en términos concretos, no solamente vienen de las tradiciones irigoyenistas de hace un siglo, vienen de las tradiciones de las últimas gestiones, en particular de la gestión de don Arturo y de la gestión de Raúl. En la gestión de don Arturo, y más allá de otras reivindicaciones propias, como puede haber sido el tema de Malvinas, fundamentalmente viene a partir de nuestro interés y nuestra participación previa a la asunción del gobierno en las reuniones de la SECLA y del CIES regionales, de diálogo preparatorio de lo que iba a ser luego la primera UNCTAD, la primera reunión de Naciones Unidas en materia de comercio mundial, que terminó cristalizándose a fines del año 64 en Ginebra, y que tiene formalización específica en la formulación de la Carta de Alta Gracia, que convoca a todos los países de la región
a establecer posiciones hemisféricas comunes, en este caso regionales, pero que luego se proyectan hemisféricamente en diálogos con Nueva Zelanda y con Australia, sobre problemáticas comunes. Recordemos que recién en el año 87 se puede incorporar la agricultura a la agenda temática de discusión del comercio mundial en la reunión de mediano término de la ronda Uruguay del entonces el GATT, que era la organización precedente a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Y se incorpora por iniciativa de la Argentina, en una gestión del grupo Cairns, que era el grupo hemisférico de carnes, liderada por el gobierno argentino, en la reunión de Toronto del Midterm Review del año 87 de la ronda Uruguay. O sea, hay una tradición protagónica de la Argentina, protagónica de la Argentina. En cuál es el rol de inserción internacional en el diálogo hemisférico sur-norte o norte-sur, y la representación que la Argentina tenía y el rol protagónico de liderazgo que tenía desde el bloque del sur. En los años 64 la Carta de Altagracia nos lleva a presidir lo que entonces se llamó el Comité de Productos Básicos de aquella primera UNCTAD. Por lo tanto, éramos el primer país, como presidente que éramos de ese comité, en representar, o la primera representación de toda la actividad productiva agropecuaria del hemisferio sur. Casi nada. Y ese propio Comité de Productos Básicos termina siendo después una de las vertientes, una de las génesis del llamado Grupo de los 77 Naciones Unidas, que por supuesto después, cuando se incorporaron los países árabes, Medio Oriente, etcétera, tomó otras direcciones. Pero hay roles protagónicos desarrollados, protagonizados, valga la redundancia, por la Argentina en materia internacional y en materia de diplomacia económica internacional, que aparte son propios de estos tiempos, del último medio siglo. Propios de la gestión de Ilia, te repito, en la primera UNCTAD, y propio de la gestión de Raúl con la incorporación de la agricultura en el Midterm Review de Toronto del año 87. Por lo tanto, esto se traduce en cuestiones que son prácticas, concretas, de formulación propositiva. Y cuando hablamos de revisionismo, tratar de llevar esto a los tiempos presentes. ¿Qué sería esto en tiempos presentes? Bueno, claramente hay que refuncionalizar el Mercosur. El Mercosur fracasó, a mi manera de ver, y dicho en dos palabras, cosa que no es fácil, básicamente porque fue un ámbito de discusión de políticas de ajustes nacionales. No ha habido nunca una identidad supranacional del Mercosur. Y no ha habido nunca porque ha habido déficits más estructurales, hay que reconocerlos como tales, no ha sido solamente una falta de voluntad política o de voluntades políticas cambiantes, respecto de la coordinación, entre otras cosas, de la coordinación macroeconómica. ¿Por qué? Bueno, porque son procesos de inestabilidad y de volatilidad inflacionarios que no permiten sentar parámetros más permanentes, donde pueda haber bases de una coordinación que permitan la definición de esa identidad supranacional. Pero hay que tener conciencia clara de dónde está el problema. Pues el problema es una disputa chiquita de cambio de gobierno, de signo político, o es las estupideces de Bolsonaro, las estupideces en su momento de Menem, o después de Macri, o las estupideces de Cristina, mentirosas y grandilocuentes, o lo que fuese, o las propias incapacidades nuestras también, ¿por qué no? Digamos, somos parte del proceso, hagamos la autocrítica que corresponda en su momento. Vamos a tener una visión equivocada de la cuestión. Pero ahí hay un espacio de afirmación concreta. Y quiero salirme de la política internacional. Vayamos a la política doméstica. ¿Qué significa revisionismo en materia de política doméstica? Bueno, claramente, algo mencioné al respecto. Me gustaría simplemente citar algo un poquito más concreto, a manera de ejemplo. Encontrar mecanismos concretos propositivos de salida a la crisis pospandémica, en el momento de la pospandemia. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la pandemia, por ejemplo, ha destruido aparato productivo, ha generado desinversión neta en la Argentina. No solamente que han caído a niveles exasperantes, ya por debajo de los niveles de amortización de la inversión instalada, o sea que ni siquiera invertimos como para reponer el desgaste del capital instalado. Ha caído a niveles exasperantes la inversión como participación de un Producto Bruto, además fuertemente achicado. No solamente este es el proceso a que nos ha llevado la pandemia en esta coyuntura,
sino que además esto en términos concretos se ha visto representado por el hecho de que se han destruido en términos netos las empresas preexistentes. No solamente no hay creación de nuevas que reemplacen a las que se van destruyendo en un proceso natural de regeneración que todas las economías tienen, sino que aparte ha habido un proceso, digamos, de shock importante en su dimensión cuantitativa y en muy corto plazo de destrucción de aparato productivo. Frente a eso, nuevamente incrementamos el umbral de pobreza estructural e incrementamos también el umbral de desempleo estructural. A eso hay que darle solución, o hay que darle un principio de solución, o hay que darle un principio de salida. Y tiene que ser un principio virtuoso que salga del asistencialismo insustentable, porque eso es, ya sabemos, es pan para hoy y hambre para mañana, y ni siquiera es explosión para mañana. Por lo tanto, hay que pensar... Sí. Un segundito, pues tiene pedida la palabra también Ricardo Fernández, María Rosa Jurado. A lo mejor te completan algunas de las preguntas para que pueda avanzar con todos, ¿no? Y no. Bueno, ¿te parece? corto la respuesta acá. Menciono solamente algo sobre el tercer punto. ¿El tercer punto cuál era, Aníbal? Yo aclararía, si vos me permitís... El contrato económico y social. Claro, lo que pasa es bueno, que... te lo digo con un ejemplo. Te lo digo con un ejemplo para ser breve. Mirá un segundito. Dame 2 segundos. Yo, Sí. cuando planteas el tema del revisionismo, la interpreté como la reinterpretación de la idea básica, ubicándola en el contexto actual. Es decir, ahí redondeé yo... Es eso, pero yo quise darle un poquito más de contenido que simplemente la formulación conceptual. Y te contesto el tercero con un ejemplo. Perdón, ¿cómo? Te contesto el tercero con un ejemplo. Claro, engancho, porque me pareció clave, digamos, lo del nuevo contrato político, social y económico como idea básica con el proyecto común de nación. Es decir, una de las ideas, tal vez, motrices que tendríamos que tener nosotros como movimiento dentro del radicalismo es estas 2 palabras que vos estás planteando. ¿Te das cuenta? Por eso quiero que me trate de aclarar lo más que puedas dentro del tiempo que tenemos el nuevo contrato político, social y económico. Te lo digo con un ejemplo y si queda insatisfecha la pregunta, me lo aclarás, trato de complementarla con el permiso de los amigos. Te lo digo con un ejemplo. Una mesa en la cual el sector laboral, el sector trabajo, aporta mayor productividad. Para mí, por ejemplo, es clave reivindicar, en línea con el artículo 14 bis y la tradición del constitucionalismo social, la participación del trabajo en las ganancias de las empresas, en las nuevas ganancias de las empresas, no en el capital preexistente, en las ganancias, no en el capital preexistente, en las ganancias, repito. Porque ese es un mecanismo de incentivos concretos para solicitar la contraprestación, es un mecanismo de canalización, de una institucionalización de procesos de mayor productividad laboral. Van a estar trabajando para ellos mismos ahora, no solamente para mantener el empleo. Del lado del Estado, un proceso de reducción de la presión tributaria a medida que va creciendo la economía. Esto es fundamental. Esta es una presión tributaria asfixiante que no permite ningún desarrollo, pero que al mismo tiempo es imposible de remover en una situación de estática comparativa, porque, digamos, necesitas sustentabilidad fiscal y no te puedes dar el lujo de reducir la presión fiscal en ese contexto. Entonces estás en un dilema, estás en un encierro y tenés que salir de manera virtuosa de ese encierro, y coincido con las declaraciones filosóficas del gobierno, por supuesto que sabemos que después son datopardistas y mentirosas, pero con la declaración filosófica que se sale creciendo y no se sale con ajuste en decrecer la actividad real. Entonces, sector laboral, el compromiso del Estado, de parte del sector productivo, de parte del sector empresarial, compromiso de inversión y de empleo. ¿Cómo lo cristalizo? Una medida. Reinvierto o incentivo a la reinversión de utilidades, eximiendo de ganancias a aquellos que reinviertan enteramente el beneficio, especialmente hacia las pymes. ¿De qué otra manera? Habilito una reducción de contribuciones patronales, más allá de que han sido ya reducidas y están en una expresión mucho más reducida que en cualquier parámetro internacional de comparación. Habilito una reducción adicional de contribuciones patronales en la medida que previamente
previamente, no promesas, previamente, y esto es comprobable año a año a través del cierre de los balances fiscales, previamente se hayan realizado compromisos de inversión y o de mayor empleo. O sea, es una mesa en la cual se sientan todos a reformular las reglas de funcionamiento en materia económica, en materia social, en materia distributiva, en formulación de política económica, y de ahí vas agregando y agregando hasta llegar a una reformulación más integral de lo que seguramente termina siendo después, por lo menos en la idea, una reformulación del contrato económico, productivo y social. Espero haberte contestado brevemente y abrimos otro debate. Perdón, Aníbal, me dejás que están pidiendo la palabra y a lo mejor es complementario a lo que están pidiendo Ricardo Fernández, María Rosa Jurado, están pidiendo hace rato la palabra. Perdón, chicos, que me extendí demasiado. Ricardo, tenés la palabra. Bueno, ante todo, buenas noches, muchas gracias. No me voy a disculpar por haber llegado tarde, porque ya lo había avisado. El horario es complejo, pero bueno, tratamos de hacer lo más posible, y hoy realmente Santa Fe ha sido un día muy largo en mi caso, porque, empecé a laburar me levanté a las 5:30 de la mañana para laburar, hace un ratito que llegué a casa. Y por el otro lado, bueno, porque se han producido hechos políticos acá que realmente son importantes para Santa Fe, para el movimiento, porque hemos hecho un lío y creemos que está bien hecho. Yo me quedo y me siento contenido en la primera respuesta que dio Gustavo, porque es uno de los grandes temas que a veces tenemos que estar discutiendo, ¿no? ¿Por qué, si estamos de acuerdo en los fondos de las cosas, no estamos de acuerdo en las formas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para sostenerlo? Y tiene que ver con el concepto mismo, ¿no? De la ética. Y muchas veces es como que agarramos y nos planteamos, bueno, estamos de acuerdo con esto, aquello y lo de más allá. Ahora, ¿cómo explicamos que de repente sí estamos de acuerdo, pero no son las formas? Pasa ahora, por ejemplo, acá en Santa Fe, con el tema de la autonomía municipal, que se planteó ahora. No me voy a extender mucho en el tema, ¿no? Pero bueno, cuando se planteó la reforma era uno de los temas, y resulta ser que era una locura, que el peronismo la bastardeó continuamente, y nosotros creímos siempre que de repente la autonomía municipal tenía que ser mediante la reforma constitucional. Lo seguimos sosteniendo, pero desde el otro lado ahora lo quieren hacer por ley, ¿no? Entonces quedás en la trampa de que al final terminás siendo anti-autonomía, cosa que no es. Es como lo pasó con el tema del aborto. Sos anti-vida o sos pro-aborto, y no sos ninguna de las dos cosas. Y creo que está ahí, digamos, un poco la clave nuestra a la hora de agarrar y decir, bueno, los proyectos, nuestra forma de plantear política en la vida es esta, ¿no? Y de esta forma es que nosotros vamos a plantearnos también ante el partido, como ya lo hemos hecho, porque, a ver, esto no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Pero a veces es como que necesitas el refuerzo del concepto para poder reencontrarte con eso que estás peleando y de la forma que lo estás peleando. Me parece que eso es básico. Después, sinceramente y con todo el respeto, uno no es economista y a veces necesita un subtitulado, porque, digamos, hay un montón de cosas que no las entiende, y bueno, será buenísimo volver a escuchar la charla de Gustavo por ahí para poder, digamos, aprenderla mejor. Pero creo que hay un montón de cosas que son muy simples y que de repente son las bases que tenemos que tener. Hoy el revisionismo para mí es esta misma comisión. O sea, nosotros acá estamos para repreguntarnos cosas que supuestamente tenemos dadas como válidas, como hechas, como que existen y que como que son indiscutibles, cuando en realidad, 100 años después, no es discutible el principio básico. Lo que es discutible o lo que es reanalizable o lo que tenemos que replantearnos es la forma de cumplir con esos principios básicos
es la forma de cómo los nuevos desposeídos, que hoy siguen estando y siguen siendo los mismos, lo que han cambiado solamente son los articulados. Pero hoy la gente, y yo también soy parte de la gente, ¿no? Sigo teniendo falta de libertades políticas, sigo teniendo falta de libertades económicas, sigo teniendo falta de un montón de cuestiones, que son las mismas de hace 130 años. Lo que han cambiado son las formas, pero no digamos, las necesidades. Yo uso siempre una frase de la Reforma, que es las libertades que nos quedan, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, ¿no? Y creo que ahí está un poco resumido en todo. Así que bueno, este es mi pequeño aporte, y bueno, yo creo que es el camino que tenemos que seguir, no hay otra alternativa. Porque tampoco me gusta caer en el tema de que si somos anti esto o anti lo otro, si somos anti K, si somos anti Juntos por el Cargo, si somos anti Ricarguito. A mí sinceramente no me llena. Me llena poder hablar de lo que yo sí siento como propio, ¿no? Y me parece que es el movimiento lo que yo siento como propio y es la Unión Cívica Radical lo que siento como propio. Y el resto que haga lo que tenga que hacer y lo que le parezca. Nosotros tenemos otra cosa para hacer, que no es lo mismo que hacen los otros. Nada más. Y me están retando porque no fui a comer. María Rosa, habilita tu micrófono. Ahí está. Sí, hola. Quería pedirle a Gustavo una reflexión sobre un tema. En el capítulo de acción política, que es la responsabilidad del radicalismo con el futuro, hay una mención cuando vos planteás de que no se sobrevive con las mismas viejas estructuras organizacionales y que solo se puede superar con nuevas estructuras. Y a mí me parece un punto muy interesante para reflexionar, porque yo tengo por ahí, y coincido en eso, en esa visión del partido, que creo que está estructurado de alguna manera en una vieja estructura organizacional y que realmente hay que crear como una estructura superadora que se ajuste también a estos tiempos. Entonces, por eso, Gustavo, te quería pedir una reflexión sobre este concepto, porque a mí me pareció muy interesante mencionarlo justamente en el capítulo de acción política. Yo preferiría contestar todo junto después, si les parece, para poder escuchar bueno, todo. bueno. Listo, listo. Sí. Pero tengo absolutamente presente la pregunta, María Rosa. Bueno. No sé si hay alguna otra intervención. Yo digo para darle lugar prioritario a los que no hablaron. No, eran las dos manos que estaban levantadas. Lo que tiene son 9:20 y seguramente ya algunos están por ir a comer. Bueno, primero, respecto de lo mencionado con Ricardo, bueno, es ratificatorio lo que hablábamos, así que estoy totalmente de acuerdo. Simplemente mencionar que de esto se trata, efectivamente, de poder hacer un acto de afirmación. Cuando hablamos del acto de afirmación y de la afirmación identitaria, empieza por ser un acto de afirmación en términos de la propuesta, y por eso acá no tenés un anti de nada, y justamente lo que hablamos es del desafío de encontrar el espacio que es distintivo respecto de los polos de la grieta. Y el gran desafío que eso significa, aún sabiendo que es un desafío que nos puede abrumar o que no podemos quizás estar a la altura de nuestro tiempo vital de militantes de poder llegar a terminar de ver satisfecho. Pero ese es el grandísimo desafío y me parece que, insisto, supone no desconocer la política agonal, supone no desconocer la vocación de poder, sino por el contrario es en afirmación de ello que pensamos en términos de afirmación identitaria, y supone justamente hacer entonces, como vos dijiste, algo así como la propia y no el anti nada, sea quien sea, más allá de que siempre al hacer la propia uno genera posiciones contrarias a otras en sentido opuesto y genera seguramente sus propios anti a veces, ¿no?
pero es justamente un acto de afirmación de identidad, de pensamiento y de acción política. Yendo después a la pregunta de María Rosa, también es una formulación quizás que más grandilocuente de quien la formula, que excede, digamos, una reflexión muy inmediata. Habría que repensar integralmente las estructuras institucionales del partido. Lo que está claro es que estas estructuras, primero, digamos, ya no existen. Han caído en una degradación tal que han caído ya en la disfuncionalidad política. Por lo tanto, aunque querramos sostenerlas, ya está. No es simplemente un gigante dormido. Acá también se ha destruido partido y se ha destruido radicalismo más que partido, porque la organización política siempre es reconstruible. Chica, grande, modificada, la misma y aún más grande también es reconstruible. Lo que no es tan fácil de reconstruir es radicalismo, y se ha perdido también radicalismo, y esto lo vemos en la dispersión de conductas, en la falta de alineamiento a un proyecto político que brilla por su ausencia, en la preocupación de salir de la insignificancia tomando atajos, y en una serie que son contradictorios con los principios que normalmente han normado, regido la conducta política tradicional del partido, y una serie de cuestiones que todos conocemos, por lo tanto no voy a estar sobreabundando. Ahora, ¿cuál sería esa reformulación de estructura? Bueno, ahí es donde digo que quizás excede un poco la respuesta a la aspiración inicial del planteo, pero me gustaría tomar un caso concreto para empezar a desgranar un poquito contenidos. Para mí el partido lo que adolece como organización política, ya no como contenido de radicalismo, que esto es un debate de ideas, y por eso la necesidad de afirmación de identidad revisada, actualizada, pero identidad al fin de la que venimos hablando. Entonces dejemos el debate de ideas por un momento a un costado y preocupémonos un poco en términos de la organización política, que es a donde refiere tu pregunta. Claramente hay una preeminencia, yo diría que excluyente, sobre la cual se armaron las representaciones políticas no solamente en el radicalismo, sino también en otros partidos, ciertamente no en el peronismo, que siempre ha sido verticalista, que está basada en la representación territorial. Y esto es insoslayable, le da legitimidad, porque le da sentido federal y sentido nacional a un partido que ha perdido condición nacional por otros motivos para empezar a hacer o tener visos o matices peligrosos de confederaciones de radicalismos federales, y que hay que recomponer en un sentido de una afirmación nacional y de un procedimiento institucional más estricto respecto a las desconductas, que es muy difícil de poder, es fácil de formular, pero muy difícil de poder llevar adelante, porque no quedaríamos casi nadie, o si quedamos algunos, y nos incluimos todos para no parecer con ninguna actitud, digamos, de arrogancia política. No es esa la intención del comentario, de ninguna manera. Pero que ahí hay un desafío específico, digamos, a revisar. ¿Cómo reencarrilás, digamos, volvés a convocar al redil de la ética pública que reivindicás conductas de todas las dispersiones, en el entendimiento que el partido somos todos, y querés hacer un acto de afirmación de lo que queda de partido, para poderse tener una base de despegue? Bueno, ahí hay un grandísimo desafío, por ejemplo, cuya formulación, insisto, no me permite hoy a mí tener una respuesta esclarecida, creo que ni a mí ni a nadie, y por lo tanto me excede. Pero hay otros mecanismos, hay otros temas vinculados a la representación política que sí creo que vale la pena mencionar. Uno, por ejemplo, es que no solamente es el territorio la única fuente de legitimidad de la representación política. Si queremos ser un partido de gobierno, como queremos ser, y queremos tener una reconstrucción de la capacidad propositiva, como supuestamente queremos tener, quizás no todos, porque algunos especulan con mediar y usar el partido de plataforma de lanzamiento electoral y nada más, pero aquellos que reivindicamos afirmación de partido ciertamente queremos tener capacidad de acceso legitimado al poder y de reformulación propositiva hacia la ciudadanía. Bueno, me parece que tenemos que darle también espacio de representación política a aquellos cuadros políticos que tienen capacidad de formulación de políticas públicas.
Y entonces a mí me parece, por ejemplo, que tendría que ser parte de tantas cuestiones que están pendientes de incorporar a una reforma eventual de la Carta Orgánica, si esto tuviera un consenso de honestidad intelectual para ser hecha en un sentido virtuoso y no de utilización política circunstancial. Una de las tantas sería poder incorporar los institutos de políticas públicas, se llamen como se llamen, digamos, en todos los comités provinciales, y darle participación en las listas, o sea, darle legitimación electoral como espacio de representación, donde se vean reflejados también mayorías y minorías en un mecanismo de conducción que luego tenga reflejo en cuáles son las disputas o los debates, no disputas, los debates de contenidos en la formulación de las políticas públicas. Deberían tener estos espacios una representación que luego esté unificada a nivel nacional. Debería tener esta representación de lo que sería entonces el Instituto de Políticas Públicas a nivel nacional, de presencia directa en los cuadros asesores de los bloques legislativos, como los institutos de políticas públicas provinciales deberían tenerlo en las legislaturas provinciales. Debería ser una formulación que permita una consistencia práctica, concreta frente a la acción política y no solamente formulaciones etéreas para una plataforma que después nadie lee cada 4 o tantos años. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, un mecanismo de representación revisado que debiera volver consecuentemente a pensar digamos, las estructuras de representación. Si vos me apurás un poquito más, te diría el mecanismo de mesas, tal como está concebido tradicionalmente en el partido, que reproducen la misma estructura de representación de los órganos de gobierno a nivel nacional que hasta a nivel municipal. Yo creo que tiene la única virtud de darle espacio institucional de participación a todos o a más gente, y entonces hacer más abierto y más movilizador, digamos, los procesos políticos y electorales. Pero ciertamente son estructuras elefantiásicas que aparte han dado prueba manifiesta de su falta de capacidad de respuesta. Está claro que, digamos, el mecanismo de representación federal en la mesa del Comité Nacional, en la mesa ampliada, es un mecanismo que trata de igualar las representaciones federales, dado la simetría de tamaño y de territorialidad y de población que tienen los distintos distritos. Y está muy bien que así sea, es un principio federal básico. Ahora está claro que se ha convertido en una suerte de aristocracia que decide lo que se le da la gana y que hoy es el mecanismo por excelencia de presión, de represión, de desconocimiento a aquellos grupos disidentes y de pensamiento más autónomo como nosotros que no encuentran representación simplemente porque estas aristocracias tienen el mecanismo institucional legitimado de ponerte la pata arriba. Bueno, habría que abrir estos mecanismos para tener entonces espacios a los debates, que no dependan solamente de la voluntad política del príncipe, en este caso del Comité Nacional, sino que aparte sea un mecanismo institucionalizado. ¿Cuál es ese mecanismo? Bueno, habrá que pensarlo, no es tan difícil pensarlo. Un mecanismo posible es que, por ejemplo, comentamos esto con Jorge en algún momento más o menos reciente, que el mecanismo siga siendo de representación federal simétrica de todos los distritos, pero que el presidente del Comité Nacional no salga necesariamente de un delegado del Comité Nacional, sino que pueda ser cualquier afiliado con por lo menos un mínimo de antigüedad y de prosapia política reconocida. No tiene por qué ser necesariamente parte del Consejo de Ancianos, en el sentido de la democracia griega, o de la aristocracia que se termina conformando en torno a la mesa ampliada del Comité Nacional, que a veces ni siquiera es tal, y que en estos tiempos ciertamente no lo es, que a veces es simplemente la mesa chica, mucho más cerrada la actitud aristocrática, y que a veces ni siquiera es la propia mesa chica, es la decisión del presidente con el vice y con algún otro referente y por teléfono y al diablo con los mecanismos. Ciertamente habría que revisar el mecanismo de comisiones en la Convención Nacional y ciertamente habría que refuncionalizar los mecanismos asamblearios de la Convención Nacional. Por supuesto que el principio de que el órgano superior del partido es la asamblea misma es un precepto democrático, es un precepto de afirmación democrática y para mí tiene que seguir siendo tal. Pero hay que revisar aquellos mecanismos de la Convención para darle funcionalidad y que no sea simplemente un ámbito donde todo el mundo grita su verdad y se llega después
arreglos que se arreglan atrás de las cortinas, de bambalinas o por fuera de la misma asamblea. Entonces, hay varias cosas a revisar en este sentido. Me parece que no solamente excede la charla, sino que excede, digamos, mi propia, insisto, capacidad de formulación. Yo me trazo a veces la vara bien alta para después empezar a pedalear como un desgraciado para ver si llego, y es una especie de mecanismo de autodesafío que uno a veces se plantea, pero digamos, no soy yo tampoco un especialista, no soy por lo pronto abogado en aspectos normativos tan específicos. Por supuesto que puedo hacer algunos aportes de ideas y también de alguna formulación más concreta, pero me parece que es parte de esto de un debate más amplio, y tomar espacio por espacio de la institucionalidad partidaria y ver su refuncionalización. La idea es, los principios básicos es la afirmación de los principios democráticos bajo los cuales se concibieron, respetar las legitimidades de representación, y si ahí donde no fueron respetadas, ver cómo se hace para reafirmarlas, pero incorporarle a su vez mayor plasticidad, mayor ejecutividad en la toma de decisión. Está Rufino Avaroa, que tiene levantada la mano también. Rufino, desmuteate. No, vos tenés que desmutearte. Seguís muteado, Rufino. Abrí el micrófono. Está muteado. Tenés que desmutearte vos. Seguís muteado. A ver. Ahí está. Ahí te muteaste. Ahí está. Ahora sí. Ahora te muteaste de nuevo. Una sola vez. Tocar una sola vez porque te desmuteas y te muteas de nuevo. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, como primera cuestión, y cortas cuestiones porque es tarde y lamentablemente no pude entrar antes por un problema de internet, quería saludar a todos, bueno, felicitar las ponencias, por lo menos las que escuché, las pocas que pude escuchar, y plantear dos cuestiones cortas. Una, la posibilidad de interrelación con otras comisiones, por ejemplo, la energía. Se está planteando que pareciera que tenga que ver con nuestra comisión, pero se está estudiando, por ejemplo, la forma de hacer un ingreso de los distintos radicales, pero mejor, de manera informática, no como se está haciendo ahora. Eso es un ejemplo, digamos, hay miles de ejemplos que pueden transitar en otras comisiones que pueden sernos útiles. No sé de qué manera, habría que pensar el mecanismo para correlacionarse, quizás María Rosa esté en mejores condiciones. Y la otra cuestión es que tendríamos que tener como mojones de discusión de los temas que estamos tratando y plasmarlos en un documento, en algo que habría que ver, pero yo creo que podemos avanzar en discusiones que queden sin definición. Por eso creo que habría que tomar un tema, despiojarlo, como decimos, y una vez resuelta en una discusión, plasmarlo, como decía antes, en un documento. Eso me parece que sería importante para cada reunión donde nosotros discutimos los temas. Bueno, mil disculpas, pero es recurrente el problema que tenemos acá en la zona con internet. Saludos a todos. Gracias, Rufino. Creo que indudablemente en esta comisión hay muchos temas para plantear. Creo que el replanteo en la política tiene que ser permanente sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede mejorar. Y bueno, creo que es un poco lo que estamos intentando desde aquí. Por ahora nos estamos conociendo, falta habitualmente en este momento de la comisión, somos 4. Mario no está en la comisión, está escuchando, pero no está en la comisión. Pero bueno, creo que sería difícil sacar un documento sin la participación de la, no digo de la totalidad, pero por lo menos de la mayoría, somos 15, sin
que ellos participen por lo menos. De cualquier manera, creo que lo que estamos haciendo sirve para informarnos, para conocer qué es lo que pensamos cada uno sobre determinados aspectos que indudablemente necesitan, perdón, que indudablemente necesitan ser revisados. Todos sabemos que las cosas en el partido no están funcionando como deben. Y bueno, estas son las cosas que tenemos que ver. Por eso estamos aquí, y creo que hay muchas cosas que se deben actualizar, que tienen que ver con aspectos referidos a la economía, a las relaciones exteriores, pero especialmente con respecto a cómo plasmar mejor el humanismo que plantea la Unión Cívica Radical en estos tiempos. Y ser una alternativa en un país que está realmente muy conflictuado por situaciones de desigualdades, de angustias y por corrupciones que realmente las económicas y políticas, que realmente son las que se imponen sobre los deseos de una sociedad que está cada vez más descreída. Creo que si el radicalismo consigue revisar esas posturas o esos silencios que guarda a veces, creo que podríamos estar mucho mejor frente a la sociedad. En este momento creo que no llegamos a la sociedad, por más documentos que hagamos, por más cosas que hagamos. Las estructuras partidarias silencian todo, y más que las estructuras, algunos personajes de las estructuras que se adueñan de las estructuras partidarias, las convierten en burocráticas, en personalistas, y hacen desaparecer el radicalismo, como decía Gustavo, ¿no? Así que yo creo que ojalá podamos desde esta comisión hacer buenos aportes sobre todos estos aspectos. La doctrina tiene que responder a los principios fundadores, a los principios básicos de la Unión Cívica Radical. Pero hay muchas cosas que los tiempos necesitan actualizar, nos llevan a que estén actualizadas, a que estén repensadas o confirmadas muchas veces. Pero bueno, es lo que tenemos que ver nosotros. Yo no sé si alguien quiere algo más, nos extendimos un poco, la verdad que yo prefiero que nadie se canse de las reuniones que hacemos, pero si alguien tiene algo más que decir, con mucho gusto. Yo quisiera hacer una propuesta y me ofrezco a colaborar con ella. Me parece que podríamos intentar desgravar esta presentación, que de alguna manera ha intentado, no sé si lo ha conseguido, pero ha intentado complementar el trabajo en términos de actualizarlo a tiempo presente, digamos con pandemia incluido, en sus reflexiones de encuadre. Y hacer de eso, digamos, en esto me ofrezco a hacerlo yo, una complementación también de las filminas, del documento, en el mismo formato, porque si no sería reescribir todo y es demasiado largo, va a ser muy tedioso. Creo que las filminas son más accesibles, y tener una primera producción de la comisión, si esto tiene consenso, digamos, si los contenidos del documento han tenido consenso y se entiende como aplicable los conceptos que discutimos hoy aquí en la reunión. Lo que pediría en todo caso es la posibilidad, pero esto después lo vemos nosotros, Jorge, si te parece, si esto tiene consenso en el grupo, de poder disponer de la desgrabación, digamos, del insumo ya desgrabado y pasado, digamos, a un video o pasado digamos, a un texto, lo que sea más práctico, más cómodo, más sostenible. Y yo a partir de ahí me ofrezco a poder actualizar el documento de PowerPoint. Si eso tiene consenso, me parece que podemos tener una primera producción de la comisión y tener un elemento de divulgación, digamos, hacia otras estructuras del movimiento. Yo la grabación la tengo. Ahora, ¿cómo se hace para pasarla? No tengo la más remota idea. Entonces, que apretando un botón se graba. Requiera de alguna erogación del laburo, pero que seguramente sea accesible, y pedirle a alguno de los chicos que se ocupan de las redes para poder grabarlo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea Gustavo, y quizás las dos cuestiones. Una grabación síntesis que es más rápida de poder ejecutar, me parece, para la comisión y para el movimiento, y en todo caso después con más tiempo hacer un documento. Yo creo que las dos cosas serían
Sí, una síntesis de la grabación, bueno, implica tocar todo el video, que ahí sí que no puedo ayudar absolutamente en nada. No tengo la más remota idea de cómo se procesa un video. Pero bueno, si alguien lo sabe hacer, con mucho gusto. Yo te digo lo que sé, pero si quieres decirlo, lo discutimos después para no prolongar la reunión necesariamente. Pero digamos, básicamente, digamos, el video te lo graba el sistema y lo tenés guardado en documentos y de ahí es perfectamente obtenible, así de simple. Ahora, no lo podés, digamos, después mandar por alguno de los mecanismos tradicionales porque es muy pesado. Por lo tanto, el procedimiento de subirlo a YouTube o alguna plataforma y tener el link correspondiente para poder abrirlo cada vez y poder seguir la grabación. Editarlo ya es otro laburo y es una cuestión china que no justifica. Lo que habría que hacer es la versión grabada que pueda ser, digamos, distribuible o por lo menos que me pueda ser distribuida a mí como para que yo la utilice de insumo en el documento. Yo creo que son las dos cosas, como dijo Rufino, pero por lo menos tener la grabación de la reunión en condición de poder ser distribuida. Pero esto lo hablamos después, si te parece, Jorge, si esto es de interés de la comisión en su conjunto. Sí. Estamos todos de acuerdo. Sí. Si no hay más temas que tratar, nos quedamos todos en libertad para ir a cenar o para hacer lo que quieran. Buenas noches, gracias. No, el único tema... Sí, escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, Jorge. No, quería comentar lo que ya había comentado. El único tema es la interrelación con las comisiones y en particular este tema de energía, que lo pongo como ejemplo. La posibilidad de reestructurar padrones de otra forma, no como la que se está haciendo. Es una propuesta que hace un colega en la Comisión de Energía. Por ejemplo, y capaz que en otras comisiones también. Y podemos interrelacionarnos para sacar provecho de cada cosa que se pueda discutir en cada comisión. Bueno, es un tema que planteó Yamil en esta propia comisión, si no entiendo mal. A eso te referís, ¿no, Rufino? Me refiero a Yamil. Yo pensaba que no lo había hablado acá. No estuve. No, lo planteó acá en el WhatsApp de esta comisión. Bueno, yo no lo vi acá en la comisión. Sí, es el planteo de Yamil. Yo prefiero tocarlo cuando esté Yamil, que no entró hoy el tema, porque es un tema que se había planteado ya en una de las exposiciones de Gastón Copes, cuando habló de los temas relativos a la comunicación por Internet, Claro. de la comunicación y de la utilización de la informática. Así que prefiero que lo hablemos como esté Yamil, que fue quien planteó la propuesta. ¿No? Claro, seguro. Planteémoslo como posible tema para la próxima reunión, si te parece. Hoy no pudo entrar. Pero les pregunto, ¿alguno de ustedes tuvo problemas para entrar? ¿Le pidió contraseña o algo? Porque la mayoría no tiene contraseña y la mayoría entraron fácilmente, pero tuve 2 reclamos de Pablo Camilo que le pedía contraseña. Sí. A mí también me pidió contraseña, pude entrar tarde por problemas de internet. Cuando logré resolverlo de internet, me apareció lo de la contraseña. Ponía la contraseña, pero no quedaba ahí, no avanzaba. Y ahora de casualidad, cambiando de celular, pude entrar. Bueno, por eso los demás entraron todos sin problemas, pero hubo 2 o 3 que sí tuvieron. Bueno, Pablo Camilo me dijo que vos, Rufino, estabas con problemas para entrar, que te pedía contraseña, y él también tenía el mismo problema, pero bueno, los demás no. Exacto. Bueno, claro. Gracias a todos. A todos. Gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo. Compañero.